Buenas noches, amigos, hermanos, que nos escuchan en esta hora. Es una bendición, pues, estar en sus hogares compartiendo un poco de la palabra de Dios. Nos estaba hablando el Señor cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, movido por el Señor Jesucristo, le dice: Pedro, lanza las redes. Y él le dice: Señor, pero no hemos pescado nada. El Señor le vuelve a decir: lanza las redes. En ese momento Pedro hace caso, lanza las redes, y para sorpresa de ellos, gran cantidad de peces juntaron en ese momento. Dios nos estaba hablando acerca de las redes sociales, y Dios nos habló en nuestro corazón. Por eso decidimos hacer estas pequeñas cápsulas para compartir con ustedes. Y en esta hora, pues, Dios ha estado hablando a mi corazón acerca de lo que vivió Jeremías en su tiempo. Jeremías era un profeta que le llamaban el profeta llorón, pero era un profeta que realmente, movido por el Espíritu de Dios, hablaba de parte de Dios, y esto no era siempre del agrado del rey, de los que lo rodeaban y del pueblo. Era un tiempo en el cual él estaba muy presionado, pues, políticamente, por la palabra que Dios le ponía en sus labios. Y yendo a la palabra de Dios, vemos en Jeremías capítulo 36, voy a leer algunas porciones nada más por cuestión de tiempo, pero en el capítulo 36 nos habla cuando Jeremías, dando profecía, le habla a Baruch, que era uno de sus allegados, y le dice: me han prohibido que esté en el templo, me han prohibido que hable en la plaza, me han prohibido que hable la palabra que Dios me ha dado, porque no es del agrado de todos. Entonces necesito que tú, Baruch, agarres un rollo y escribas todas las palabras que Dios me ha dado, para que luego tú vayas al templo, lo leas en el templo, y vayas también delante del pueblo y leas estas palabras que Dios me ha dado. No te sorprendas si en algún momento Dios te da palabra y esa palabra no es bien recibida en quienes las escuchan. En ese tiempo Jeremías estaba atravesando mucho problema al dar la palabra de Dios. Y Baruch viene, toma un rollo y escribe todo lo que el profeta le iba dictando. Luego le dice el profeta: ve al templo y note algo. En el verso, creo que es el verso 10 del capítulo 36 de Jeremías, dice: y Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías a oídos de todo el pueblo en la casa del Señor, en la cámara de Gemarías, hijo del escriba Safán, en el atrio superior, a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Pero un verso antes, en el 9, dice: y en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, proclamaron ayuno delante del Señor a todo el pueblo en Jerusalén, y a todo el pueblo que vino de las ciudades de Judá a Jerusalén. Todo el pueblo se estaba reuniendo en el templo y había ayuno, pero era un tiempo en el que el pueblo no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces note algo: ellos estaban en ayuno, pero para ellos era algo tradicional, algo religioso nada más. Y qué triste es cuando nos acercamos a la casa de Dios de una forma religiosa, en la que tal vez solo llegamos los domingos o días entre semana que podemos, ¿verdad? Y no tenemos una relación constante en la búsqueda de Dios, sino que es de una manera religiosa. Así estaba el pueblo, buscando a Dios solo de una manera religiosa.
pero su corazón y sus actos estaban muy alejados de la voluntad de Dios. Reflejaban algo muy distinto de lo que Dios quería ver en su pueblo. Entonces, Baruc viene y anota y lee delante del pueblo todas las palabras que Dios le había mandado. Pero Micaías menciona, versos más adelante, escucha lo que Baruc está leyendo e inmediatamente sale a avisar a los oficiales del rey lo que Baruc estaba diciendo. No a todos les era de agrado la palabra que él estaba impartiendo en ese momento. Nos sucede mucho a nosotros que nos toca predicar continuamente, ¿verdad? A veces damos mensajes en los cuales no escuchamos ni un solo amén. Pero te digo, no te preocupes. A veces esos mensajes son los que Dios está utilizando realmente para tocar el corazón de su pueblo. Baruc en ese momento estaba leyendo y nadie le dijo amén, pero estaba martillando muchos corazones. Entonces, para mí, cuando doy mensajes, prédicas y no escucho amenes, digo, wow, Dios realmente está hablando no solo a mi corazón, sino a más de un corazón que me está escuchando. Baruc en ese momento habló y alguien que lo estaba escuchando fue y avisó y dijo, le dijo a los oficiales del rey, fíjense que escuché esta palabra. Dice la Biblia que ellos temieron en ese momento y le dijeron a Baruc, anda y avísale a Jeremías, y se esconden porque vamos a llevar esta palabra delante del rey. Así lo hicieron. Usted puede ya leer después más detenidamente estos capítulos. Nos extenderíamos mucho, por eso no los leo, pero es todo el capítulo 36, 37 y 38 de Jeremías. Cuando van delante del rey, uno de sus oficiales comienza a leer todo lo que había escrito Baruc por boca del profeta Jeremías. Y dice la Biblia que el rey comenzó a escuchar, pero no le agradó lo que el profeta de parte de Dios había escrito. A veces el pueblo de Dios queremos escuchar profecías muy bonitas que agradan nuestro oído. Cuando nos dicen, irás a las naciones y delante de ti Dios pondrá pueblos, naciones, para que profetices en mi nombre, para que hables en mi nombre, y muchos se convertirán y vendrán en pos de tu ministerio. Nos gusta ese tipo de profecías, pero a veces los profetas dan mensajes que no son muy bien recibidos de parte del pueblo. Es muy importante que los profetas no sean profetas asalariados, profetas que solo buscan el beneplácito del pueblo, que les aplaudan, sino profetas que realmente den palabra de Dios, aunque ésta sea dura. A veces yo he escuchado profetas que se paran delante de algún siervo y le dicen, tú estás robando el dinero de mi pueblo. ¡Wow! Dice uno, ¡qué tremendo! Y ese tipo de profecías, ¿verdad?, no son muy bien recibidas. Así estaba el profeta Jeremías en ese tiempo. De tal manera que dice que el rey, cuando iba escuchando todo lo que su oficial estaba leyendo, y note algo, fíjese que en esta versión dice en el verso 22, el rey estaba sentado en las habitaciones de invierno. Era el mes de diciembre y tenía delante un brasero encendido. Cada vez que el rey escuchaba que el que leía el rollo pasaba unos dos, tres párrafos del rollo, los cortaba y luego los rompía y los tiraba a las brasas para que se quemara, como diciendo, no me importa, no me interesa lo que Dios tenga que decir.
Yo prefiero que alguien me hable de una doctrina humanística, de algo que me anime. Yo veo en las redes sociales muchos cristianos colocando pensamientos de grandes poetas, de grandes pensadores, pero todo lo tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, todo está escrito. Todo lo que necesitamos está en la Biblia. Y yo veo muchas veces en las redes sociales cómo se empiezan a poner pensamientos humanos, ¿verdad?, de superación. Y no es que sea malo, pero realmente tenemos la respuesta de todo en la palabra de Dios. El rey no estaba muy convencido de esto y comenzó a tirar la palabra, a menospreciarla. Lo que me llama la atención es que en esta versión dice un mes de diciembre. Estamos en una época en la que es muy difícil para los cristianos. Se empiezan a alejar por el mover, por el sentir que hay en este mes de diciembre, ¿verdad? Mucho cristiano se empieza a sentir con ánimo decaído, muy susceptible, comienza a pensar en estas fechas, ¿verdad? Si han muerto seres amados, comienza a sentirse muy melancólico, muy triste. Es una fecha en la que mucho cristiano está propenso a caer. Muchos con estos famosos convivios comienzan a tomar, a alejarse de la iglesia, ¿verdad? Y casi la mayoría de pastores vemos en las congregaciones que empieza a disminuir la afluencia de la congregación en estos meses. Y es importante que les hablemos que el día del Señor son todos los días del año, que todos los días del año Dios nos los dio para consagrarnos, para vivirlos de acuerdo a lo que Él nos describe en su palabra y ser conforme al corazón de Dios. Entonces este rey, me llama la atención que la escuchaba, lo rompía y lo tiraba al fuego. Dios obviamente se molestó por esto. No solo con el rey, los oficiales estaban viendo lo que el rey hacía y no le tomaron importancia. Dice la Biblia que ninguno se lamentó ni rasgó sus vestiduras por lo que este rey estaba haciendo. Lastimosamente hay muchos ministros que no predican pues la verdad en este tiempo. No solo les hablo del mes de diciembre, pero es un mes en el que se abren muchas puertas a este movimiento que mundialmente, ¿verdad?, se está sintiendo. Entonces este rey tenía una gran responsabilidad, no solo para su vida, porque detrás de él también venía su familia, venían sus hijos, venían toda la corte del rey y todo el pueblo. Y como la cabeza no quiso escuchar, no solo transgredió él, ¿verdad?, sino que hizo transgreder a todo el pueblo. Entonces, como ministros tenemos la responsabilidad no solo de guardar los preceptos de Dios para nuestra salvación, sino para la salvación de nuestra casa, de nuestros hijos, de la congregación. Entonces aquí yo veo varios factores en los que el pueblo pues estaba alejado de Dios. Dios le habla a Judá, y usted sabe que Judá es alabanza, y pensamos, bueno, la alabanza de la iglesia, ¿verdad?, para que escuchen los que están. Pero Judá, que es alabanza, es el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que alabamos? Todo el pueblo. Claro, los que están al frente pues nos dirigen. Ellos tienen dones, algunas facilidades para aprender instrumentos o para cantar, pero solo nos dirigen. Pero todo el pueblo o toda la iglesia es la que debe de alabar al Señor. En el libro de Apocalipsis se menciona a una iglesia que entona un cántico, el cántico de los redimidos, que ni aún los ángeles lo podían cantar ni seguir, porque ese canto solo le pertenecía a ellos, a ese remanente, a la iglesia. ¿Pero por qué?
porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, nosotros fuimos redimidos por el poder del Señor Jesucristo, nosotros alcanzamos la salvación, la vida eterna por medio de Cristo. Y eso nos ha llevado de haber sido un pueblo apartado, un pueblo donde pues nadie daba ni un centavo por nosotros. Y Dios nos amó con amor eterno. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, lo más preciado, lo más bello, lo más hermoso que el Padre tenía o tiene, ¿verdad? Y lo entregó por nosotros para que tuviéramos vida, vida eterna, vida en abundancia. Entonces, es importante que como hijos de Dios amemos la palabra. Dice entonces acá en el libro del profeta Jeremías que Dios le dijo, habla, no calles nada de lo que yo te voy a decir, y háblale a Judá, háblale a mi pueblo. Tristemente vemos cómo el pueblo no obedeció, siguió en sus malos caminos. De tal manera que cuando el rey tomó esta acción de menospreciar la palabra, por eso te digo, cuando escuches prédicas de tu pastor, cuando escuches algún mensaje de algún hermano que tu pastor coloque, ¿verdad?, en privilegio, no menosprecies la palabra. Si alguien, Dios le da palabra para tu vida, no la menosprecies. A veces tal vez tú dirás, pero si ese versículo bíblico ya me lo sabía. Sí, pero en ese momento va a tomar un rumbo diferente, algo diferente para tu vida. Yo he escuchado mucho la parábola del hijo pródigo, pero cada vez que la leo o cada vez que la escucho, Dios habla de algo diferente y la he escuchado cientos de veces, porque la palabra de Dios es infinita. No se acaba la gracia y la misericordia de Dios. No menosprecies la palabra de Dios. El pueblo ya ni siquiera la escuchaba. Yo quiero hacerte una pregunta, que te la respondas a ti mismo. ¿Has leído la Biblia en este día? ¿Trataste de memorizar algún verso durante este día? Como hijos de Dios, tenemos que buscar. Dice la Biblia que volvamos a las sendas antiguas, que leamos la palabra, porque es una riqueza para nuestras vidas. La consecuencia de este rey fue que Dios se molestó con él y él murió. Y ninguno de su descendencia se sentó en el trono. Ninguno. Más adelante vemos a toda Jerusalén, que es capturada por el rey de Babilonia. Entran, la poseen y la destruyen por no haber recibido la palabra de Dios, por no haberla entendido, por no haberla escuchado, por no haberle puesto fe a la palabra de Dios. En este tiempo quiero decirte, todos los acontecimientos que estamos viendo, las noticias que vemos en la internet, en la televisión, o los medios todavía de lectura, apuntan y señalan a un evento, que Cristo viene pronto. Y mucho pueblo estamos, ¿verdad? Me incluyo, tal vez no interesados tanto en leer la Biblia, muy poco frecuentamos la iglesia, un pueblo que se está apartando, separando de Dios. Lo tremendo es que Cristo viene, pero viene por su remanente, una iglesia fiel. Pero la que no está fiel, esa va a pasar un periodo de 7 años acá en la tierra, a lo cual la Biblia lo describe como la tribulación y la gran tribulación. No esperemos, iglesia amada, a que llegue ese tiempo. Consagrémonos. En el verso capítulo 37, 38, nos habla de otro rey
Este rey era Sedequías, que fue al que sustituyó. Y este rey le preguntaba a Jeremías: declárame la palabra que Dios te ha hablado. Y Jeremías muchas veces se lo dijo. Pero este rey, al igual que el otro, solo escuchaba, pero hasta ahí se quedaba. La consecuencia de este rey, sí, tremendo, hermano. Cómo muere, lo capturan a su familia. Después de ser capturado, dice que delante de él matan a espada a sus hijos. Es lo último que él ve, porque seguidamente el rey de Babilonia le saca los ojos. Y así muere este rey, prácticamente en el olvido. Entonces es una tremenda consecuencia el no escuchar la palabra de Dios. Entonces ese es mi mensaje para ti en esta hora, que escuche la palabra, que no la menosprecies. A veces de la persona más sencilla, aparentemente, y que tú pienses, pero ¿qué me va a enseñar esta persona a mí? Ahí puede estar la respuesta a tu petición, a lo que tal vez tanto tiempo has estado orando y esperando una respuesta de Dios, y por menospreciar a la persona, y tal vez esa persona traía la respuesta para tu vida. No menospreciemos la palabra de Dios, amemos la palabra y dediquémosle un tiempo a escudriñarla. Le he aprendido a mi apóstol que tenemos que oírla, ¿verdad? Pero estudiarla también. Todos los mensajes que escuches, ve a tu casa, agarra tu Biblia. Ahora tenemos la ventaja de tener Biblias electrónicas. Hay programas que tienen hasta más de 100 Biblias. Este tiempo no es un tiempo para que nos excusemos de que hay escasez de palabra, como en tiempos antiguos. No, hay abundancia de palabra, abundancia de rema, abundancia de prédicas, para que nos empapemos. Y de esa manera, pues el Señor nos atavíe a través de sus ministerios, de sus 5 ministerios, y podamos partir con el Señor. Que Dios te bendiga en esta hora. Quiero agradecerte por el tiempo en el cual me has permitido, pues, compartir. Quiero únicamente, ahí donde estás, que extiendas tu mano. El Señor Jesús vino con un propósito, y es el de redimirnos, el que fuéramos cambiados de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez tú te has preguntado muchas veces, pero ¿cómo hago eso? Y es tan sencillo como una oración, pero que va a tener una repercusión grande en la eternidad para ti. Entonces yo quiero en esta hora, pues, hacer una oración de fe. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo y recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Padre, te doy gracias por este tiempo, esta hora, Señor, y hasta donde tú estás permitiendo que llegue esta palabra, que no es palabra de hombre, sino tuya. Padre, en el nombre de Jesús, mira a esta persona, a este hombre, a esta mujer, a este niño, a este joven, a este anciano, anciana, que están viendo en esta hora, Señor, y que están tomando una decisión muy importante. Ahora quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te invito a que pases a vivir y a tomar las riendas de mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Amén. Padre, gracias por cada persona que hizo esta oración, por cada persona a la que tú le hablaste en esta hora. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Que el Señor bendiga tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Que Dios bendiga tus manos y toda la obra que hagas en ellas. Que el Señor fortalezca tus pies y sean bien firmes en la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Que el Señor te bendiga abundantemente. Así.